Hola a todos y a todas, esta es la clase número 2, escritura conjunta a partir del texto Presas de una rehabilitación que no pidieron. Estamos en el programa de escritura y lectura académica de la Universidad de Flores. Y hoy lo que vamos a hacer es trabajar sobre la clase de escritura conjunta del texto. Vamos a trabajar con el género que nos propusimos, el cual se llama propuesta de análisis. Vamos a analizar un poco la estructura con sus etapas y fases y un poco de los recursos del lenguaje con el objetivo de, empezar a escribir un modelo que funcione a la hora de escribir grupalmente la propuesta de análisis. En la clase anterior vimos la estructura de este texto con sus etapas y fases. Sin embargo, hoy vamos a tomar algunas de estas etapas para poder construir este texto y así poder crear un modelo que nos sirva a la hora de escribir la propuesta de análisis. El texto que construyamos ahora va a ser a partir de la lectura de Presas de una rehabilitación que no pidieron, pero ustedes tendrán que hacerlo a partir del análisis organizacional escogido. Especialmente vamos a trabajar sobre estas fases. Comencemos con la primera etapa de todo texto académico, la introducción. Como título escogí llamarlo tal como fue titulado, como titularon las autoras al texto, pero además agregué un análisis institucional para poder presentar ya el propósito de entrada y que el lector con el título pueda aproximarse de lo que va a hablar el texto o la perspectiva que va a tener que tomar en el texto. Tenemos que comenzar presentando a la organización, es decir, empezando a responder estas preguntas como por ejemplo, ¿cómo se llama la institución? ¿O de qué se trata? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el lugar en el que reside la institución? ¿Cómo fue el origen? Entre otras cuestiones. A partir de esto y de lo que pude leer, pude redactar que el trabajo se propone como objetivo, mi trabajo, no el trabajo de la organización, analizar un centro de día de la provincia de Buenos Aires que presta servicio a 30 adultos con discapacidad intelectual entre 25 y 50 años. Si yo tuviese más información que describa este centro de día, este sería el momento perfecto para agregarlo. Pero por eso yo simplifiqué un poco porque el texto no explicitaba mucho sobre el lugar o sobre el origen. Ya desde este momento igualmente tengo que empezar a explicitar cuál va a ser el participante principal del texto y empezar a pensar sinónimos para no ser repetitiva. Tal como lo hice acá, al mencionar que el campo de acción al que se aboca la organización es el campo de la discapacidad. Y a la hora de mencionar el campo de acción me parece necesario definir el fenómeno de la discapacidad, ya que este es el campo en el que se circunscribe la organización, y para poder interiorizar al lector sobre mi pensamiento respecto a la problemática que abordaré a continuación. Luego debo empezar a enumerar los actores sociales que participan en la institución y cada vez que los mencione voy a tener que explicitar las tareas y actividades que realizan, siempre con el fin de presentarle estos participantes al lector. Además, para ordenar los actores sociales utilizo conectores lógicos, como por ejemplo por un lado o por otro lado. También para añadir la información de que la institución se encuentra financiada por un organismo estatal, decidí utilizar el conector además. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, el análisis, donde primero haré una fundamentación. En el análisis primero voy a tener que fundamentar por qué es necesario observar, cuestionar y reflexionar la organización elegida. Y para ello, tanto yo como ustedes vamos a tener que empezar a fundamentar. Por esto comencé diciendo que es necesario e imperioso discutir y criticar los conceptos profesionales adquiridos en la formación o la práctica de esta organización. Van a ver que mi opinión se ve expresada a través de estas palabras como necesario e imperioso, que demuestran la urgencia del análisis. Luego agrego que este centro se construye como una institución que pretende ser centrada en el usuario. Y a continuación establezco una primera hipótesis que me va a servir para justificar la relevancia del análisis de esta organización.
porque si bien pretende que está centrada en un usuario, también creo que para que esto sea posible se necesitan profesionales reflexivos y no solo ejecutantes, dispuestos a mantener un diálogo abierto con personas con evidentes dificultades para conversar. Y añado que en esta organización vemos dificultades para resolver esto, ¿sí? Siempre utilizando la primera persona del plural para no hablar, para que no hable solamente mi voz, ¿sí? Sino eh, es como una especie de metáfora de que en realidad somos varios los que estamos pensando esto. Esta hipótesis la voy a tener que desarrollar y fundamentar. Sin embargo, la fundamentación no puede construirse solo a partir de la mirada propia. El análisis siempre requiere una visión crítica, por lo tanto, cada vez que yo establezca una opinión, voy a tener que respaldarme a partir de la voz de otros autores. A este recurso, no sé si se acuerdan, lo llamamos voz autorizada en la clase anterior. Para fundamentar esta visión, mi argumento se va a desarrollar en que muchas de las prácticas que encontramos en el centro subsisten prejuicios sobre la discapacidad y que muchas de estas prácticas se sostienen como forma de protección. Para sostener este argumento voy a traer la voz de Montovio a través de una cita directa. La forma correcta de citar directamente es explicitando luego del apellido del autor el año, 2 puntos y el número de página. Y ahí se extrae la cita sin modificaciones y se transcribe entre comillas. La información del autor también puede aparecer después de esta cita textual. Sin embargo, si aparece de esta forma, no es necesario poner el número de página. Ahora bien, pasemos a la metodología. En esta primera fase de esta etapa, debemos explicar cuáles son nuestras fuentes para obtener la información. Y yo explico acá que se reflexiona a partir de los diálogos que escuchamos en el centro de día. Si el trabajo se propone pensar una propuesta de análisis que todavía no sucedió, vamos a tener que plantearlo en tiempo futuro y no presente como hice yo acá. A continuación, en la siguiente fase voy a tener que explicar cómo yo obtuve esa información, es decir, qué técnicas me aproximaron a construir el análisis. Y para ello narro que utilicé registros, videos, audios, pero también es importante fundamentar la utilización de estas técnicas. Esto lo hago a través de una cita indirecta de Andersen, donde expreso que mis técnicas de obtención de información se inspiran en el concepto de equipo reflexivo. Por último, dentro de esta etapa, tengo que reflexionar sobre las técnicas que utilicé o utilizaré para analizar la información. La investigación dialógica y la reflexión crítica son las técnicas que yo expresé y manifesté acá, y como pueden ver, también están fundamentadas a partir de otro autor. Por último, tenemos la etapa de la bibliografía. Toda bibliografía funciona como una lista de todas las fuentes utilizadas en un trabajo de investigación o en un trabajo académico y sirve para dar crédito a los autores originales o también para permitir que los lectores puedan encontrar estas fuentes originales. Como podrán ver, la bibliografía tiene que estar en orden alfabético y cumplir con una serie de normas. Por ejemplo, comenzar con el apellido del autor que citamos y el año en el que se publicó la obra. Además, si el título de un libro siempre tiene que estar con letra cursiva, en cambio, si la fuente la obtenemos de una revista, debe explicitar el capítulo y las páginas que tomamos. Si se trata de una conferencia o un artículo en línea, debe explicitarse todas con más especificidad de dónde obtenemos esa información. Por ejemplo, si se trata de un artículo en línea, tiene que redactarse el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, la página y el link. Hasta aquí logramos construir algunas secciones de una propuesta de análisis que pueden utilizarse como modelo. Dejamos algunas secciones de lado para profundizar en las anteriormente expuestas. La estructura de la propuesta de análisis quedaría así y tanto este material como el modelo van a estar subidos en el campus. Muchas gracias por ver. Saben que pueden escribirme si tienen dudas o consultas. Nos vemos en la siguiente clase, la clase de edición.